Muy bien. Bueno, el título, ahorita lo mencionaba Dani, el título de esta tarde es Los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que por ahí esta frase se menciona en el texto al cual le acabamos de dar lectura. Voy a pedirles que abran sus Biblias de nuevo ahí, no pierdan este capítulo 6 de Génesis, ¿vale? Capítulo 6 de Génesis. Vamos a leer los versículos del 1 al 7, ¿sale? Para ir más o menos viendo de qué trata todo esto. Génesis 6, vamos a leer los 7 versículos, los 7 primeros versículos del 1 al 7. Voy a pedirle a alguien que nos ayude a darle lectura. Génesis 6, del 1 al 7. Alguien que nos... Dice, los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas a las que más les agradaron. Y dijo el Señor, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Así sus días serán 120 años. En aquellos días había gigantes perdón, le pasé mucho. El versículo 7. ¿Dónde nos quedamos? Ya me perdí. Dice el... no, sí. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Hasta el versículo 7. Muy bien. Vemos más o menos de lo que nos habla. Son textos que yo creo que la mayoría hemos escuchado, leído, ¿sí? Y dice en el versículo 4, ¿sí? Fue hasta donde llegamos, dice, y en aquellos días había gigantes en la tierra, después que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y el versículo 5 dice, el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo, raeré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, reptil, aves del cielo, porque me pesa haberlos creado. ¿Saben que primeros versículos del capítulo 6 de Génesis, a lo mejor no sé si ustedes lo sabían, pero son muy controversiales, ¿sí? A lo mejor no dentro de nuestro medio, ¿verdad? Pero en otras religiones, en otras creencias y fuera de lo que es la religión, son versículos controversiales, ¿sí? O sea, tienen por ahí otras interpretaciones. Miren, nos dice por aquí, vamos a ver más o menos el contexto de lo que acabamos de leer, o un resumen, ¿no? Nos dice por aquí acerca de las condiciones, nos está aquí diciendo Dios cómo era la condición de la humanidad antes de el diluvio, ¿sí? Ese es uno de los puntos que podemos destacar de lo que acabamos de leer. Luego nos dice por aquí también, nos habla de las consecuencias de los matrimonios menciona ahí dos tipos de personas, dice los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y dice lo que pasó al haberse mezclado estos dos grupos, ¿sí? Esto viene ahí en el versículo 2. Y luego también nos habla, dice aquí, de otro grupo, ¿sí? Ahorita vimos hijos de Dios
hijas de los hombres, ¿sí? Y se habla mucho, bueno, aparte de eso, hay otro grupo que se menciona ahí, los gigantes, ¿sí? ¿Sí lo notaron? Y en cuanto a estos tres grupos, nos dice por aquí que se ha especulado mucho, ¿sí? En cuanto a la identidad de estos grupos, ¿sí? Y su descendencia, es decir, de los hijos de Dios, las hijas de los hombres y sus descendientes, que menciona por ahí a unos gigantes. Entonces, les digo, es controversial, hay especulaciones, hay muchas teorías. Les digo, probablemente dentro de nuestro medio no, ni siquiera a lo mejor habíamos escuchado algo en relación a esto, ¿sí? Pero es necesario que nosotros comprendamos bien estos asuntos, porque son temas que son muy conocidos fuera de lo que es la religión también. O sea, hay gente que no es muy religiosa ni pertenece a ninguna iglesia, la gente los conoce estos temas. Y a veces nosotros que estamos dentro de la religión y que se supone que estudiamos la Biblia, no sabemos mucho, ¿no? A profundidad de esto. Porque nada más leemos y pues damos todo por sentado, ¿no? Y cualquier cosa que se salga de lo que yo leí aquí, pues para mí no es cierto, es una mentira, ¿no? Y entonces cuando alguien me pregunta mi opinión a lo mejor acerca de esto, y ahorita vamos a ver más de esto, de este asunto, pero cuando alguien nos pregunta algo, a lo mejor yo nada más la única respuesta que puedo tener es, no, pues sabes que eso no es cierto, ¿sí? ¿Y por qué no es cierto? Pues, ¿por qué no? Porque ahí no lo dice o dice Dios otra cosa, pero no tenemos muchas bases para refutar nuestra posición, ¿no? Entonces, en esta tarde vamos a estudiar este asunto y espero que podamos comprenderlo, que podamos también pues tener más herramientas, ¿no? Para cuando se tocan estos temas, te digo, probablemente dentro de la iglesia no los tocamos, ¿no? Pero me puede preguntar el vecino, el amigo, el compañero de trabajo, mi familiar, y entonces necesitamos tener pues ciertas respuestas sólidas, ¿no? Muy bien, entonces esto es en resumen de lo que nos hablan esos 7 versículos, ¿sí? Y bueno, vamos a primeramente identificar quiénes son los hijos de Dios que se mencionan por ahí. Dijimos que se habla mucho, ¿no? De quiénes son. Miren, no sé si alguna vez algunos de ustedes llegaron a ver una película que se llamó Noé, algo así, sí, creo que así se llama, ¿no? Noé. Salió hace algunos, no sé, ¿cuántos años? 4 o 5 años, algo así. Es una película, no sé, los que tuvieron oportunidad de verla y que se fueron la finta como yo, se fueron con la finta, perdón, de que era una película bíblica, todos los que la vimos, y que algunos de ustedes yo creo que la vio, se frustraron, ¿no? Casi luego empezando la película y ¿qué está pasando aquí, no? ¿Saben qué? Esa película está basada no en la Biblia, no está basada en la Biblia. Los que la vieron a lo mejor han de haber pensado, no, bueno, pues si la Biblia no menciona nada de eso, ¿no? O la mayoría de las cosas que se mencionan ahí no tienen nada que ver, ¿no? Con la Biblia. Bueno, resulta que esta película está basada en un libro, en un escrito que se le llama el libro de Enoch, ¿sí? Un escrito pues, que se encontró por ahí, un escrito hebreo, y que se le llama el libro de Enoch. Nos dice por aquí, dice, una tradición popular sensacionalista y dudosa sugiere, y según lo que dice también este libro de Enoch, tiene que ver con esto, dice, sugiere que los hijos de Dios fueron 200 ángeles del cielo que miraron y codiciaron a las hijas de los hombres, o sea, a mujeres, no a humanas. Y descendieron
¿Y qué dice? ¿Qué va a seguir diciendo ahí? Y las tomaron como esposas. Aquí ustedes ven una imagen, ¿no? Dice, uniéndose con ellas y procreando gigantes, ¿sí? Esto es lo que dice esa tradición, lo que dice ese libro. Y usted puede decir, bueno, pero es que eso no es cierto, ¿no? Y usted tiene razón, no es cierto, pero esa respuesta no es suficiente para alguien que tiene ganas de saber más, ¿no? De este asunto y que nos pueden preguntar. No basta con que se le diga, no, no, no te creas, eso no es cierto, ¿sí? Te va a decir, bueno, demuéstrame que no es cierto, ¿por qué dices que no es cierto? Ok, bueno, este libro de Enoch, en relación a este libro, vean lo que da. Bueno, dice aquí que este registro nunca ha sido reconocido como de inspiración divina, ¿sí? No fue inspirado por Dios. Dice, cuya estructura, o sea, la estructura del libro, del escrito, dice, y coherencia es diferente, sugiriendo periodos y autores diferentes que no pueden ser determinados de manera satisfactoria. O sea, hay muchas dudas en cuanto a este libro, ¿sale? O sea, en todos sentidos, o sea, en el escrito, en la coherencia, o sea, muchas cosas nos indican que no es un libro que haya sido inspirado por Dios, ¿sale? Entonces, bueno, podemos irlo descartando, ¿no? A lo mejor usted puede decir, yo nunca había oído de ese, ¿no? Pero los que alguna vez habíamos escuchado de este libro y que pudimos haber pensado, bueno, ¿y ese libro por qué no está en la Biblia? ¿Sí? Bueno, según los estudiosos de esto, pues nos dicen que por toda la estructura de este libro, las ideas, los periodos, los autores, nos dejan muchas dudas, ¿sí? Y luego, vean lo que nos dice aquí. Dice, la idea de que ángeles se unieron físicamente con seres humanos para producir descendencia, ¿sí? Según lo que dice esta idea, y la mala interpretación de Génesis 6, dice, se encuentra en conflicto con el contexto de Génesis 6 y otras partes de la Escritura. Es decir, ahorita más o menos vimos de qué hablan, ¿no? Estos versículos, y no tiene nada que ver con esta idea, ¿sí? Vamos a seguir profundizando en esto. Miren, este capítulo 6 de Génesis, ya vimos, nos habla dice aquí, una interacción puramente humana, es decir, que los personajes que aparecen ahí son humanos. En ningún momento está involucrando ahí a seres de otros mundos o seres angelicales. Otro punto importante es que nos habla ahí de la multiplicación del hombre, o sea, cómo fueron creciendo, ¿no? Avanzando las generaciones de seres humanos en aquellos años antes del diluvio. Nos dice ahí en el versículo 1, dice, los hombres empezaron a multiplicarse. O sea, no involucra ahí a seres de otros lados, ¿no? Solamente humanos. Dice, también nos habla de la desaprobación divina, ¿para con quién? Dice, para con el ser humano, ¿sí? Dice que le pesó en su corazón el haber hecho a la raza humana, porque sus pensamientos eran únicamente inclinados al mal, ¿sí? Entonces, nada más nos está hablando aquí de seres humanos, ¿sale? Y bueno, hablábamos ahorita de la maldad del hombre, es decir, en todo lo que nos habló ahí fue del ser humano, ¿no? Los errores, los pecados, cómo se apartó de Dios, cómo se mezclaron grupos, y vamos a ver quiénes eran, ¿no? Entonces, la idea de que seres humanos se mezclaron con ángeles, ¿sí? No concuerda, ¿sí? Con el contexto. No tiene nada que ver con lo que nos está diciendo Dios ahí. Entonces, eso ya lo podemos ir descartando, ¿no? Ahí. Y nos dice, bueno, también nos habla y dice de la desilusión divina en cuanto a la creación del hombre, otra vez, todo en relación al hombre, al ser humano. Muy bien. Entonces, dice por aquí,
si los ángeles fueron los autores originales de la corrupción antediluviana, como sugiere este libro de Enoch y esta mala interpretación de Génesis 6, dice, ¿por qué el juicio cayó sobre la raza humana? ¿Sí? Si los culpables eran los ángeles, ¿sí? De haber corrompido, en este caso, a las mujeres, ¿no? Y los pobres hombres, miren qué culpa tenemos. Entonces, si se fijan, no cabe esta idea, ¿sí? O sea, si analizamos a profundidad lo que nos está diciendo aquí, a lo mejor si nada más le damos un pasón a estos versículos, pues nos quedamos con dudas, ¿no? Y podemos decir, bueno, creo que sí es cierto, ¿no? Lo que dice esa teoría. Ok. Y bueno, nos dice por aquí que la Biblia nunca hace referencia a ángeles infieles, como nos dice esta historia, ¿no? O sea, ángeles caídos, nunca se les menciona como hijos de Dios a los ángeles malos, a los ángeles caídos. Entonces, ¿quiénes son esos hijos de Dios? Tenemos que identificarlos, porque dice que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres y que procrearon, dice ahí, gigantes. Así nos dice, ¿no? Pues en resumen. Bueno, tenemos que entender también todo el contexto de este libro de Génesis. O sea, ya vimos más o menos el contexto de estos versículos, pero ¿de qué nos habla todo el libro de Génesis? ¿Sí? Bueno, dice, se enfoca en los orígenes y la descendencia de la humanidad, ¿sí? No de descendencia de ángeles, ¿vale? Se narra el origen, el desarrollo de la humanidad y el desarrollo, perdón, de la humanidad hasta los eventos del diluvio en los primeros 9 capítulos. Reanuda el desarrollo de la generación humana por medio de la descendencia de Noé. A partir del capítulo 10, donde la humanidad fue extinguida, borrada del mapa, nada más quedaron por ahí 8 personas, y a partir del capítulo 10 empieza otra vez de cero, ¿no? Ahora con la descendencia de Noé, hasta el capítulo 24, donde ya entonces aparece por ahí Abraham, el llamamiento a Abraham, etc. Y finalmente dice, se registran los sucesos de la generación humana conocida como el pueblo de Dios, a partir del llamamiento de Abraham, ¿no? Por parte de Dios, y después la descendencia de Abraham, sus hijos, sus nietos, bisnietos, etc., hasta José, ¿vale? Hasta la historia de José. Entonces, en ningún lado por aquí aparecen descendientes de otros mundos, ¿no? De seres de otros mundos. Todo tiene que ver aquí con la humanidad, ¿vale? Es el génesis, es el origen de la raza humana, ¿no? Y empieza a narrarnos cómo fueron, pues, todos esos primeros siglos. Entonces, entendiendo esto, vemos que esta otra idea no sigue teniendo, o más bien sigue sin tener cabida, ¿no? Dentro de la historia bíblica. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Vamos a leer por aquí algunos textos. Tengo varios, no los vamos a leer todos para no alargarnos. Vamos a Éxodo 4:22. Voy a pedirle a alguien que nos lea Éxodo 4:22. Alguien más que nos ayude con Deuteronomio 14:1. Déjenme les digo que otro. Juan 1:12. ¿Sí? Y Romanos 8:14. Éxodo 4:22, Deuteronomio 14:1, Juan 1:12 y Romanos 8:14, que fueron de los textos que estuvimos estudiando en la semana, ¿no? Para los ejercicios bíblicos. Si gustan ustedes anotar los demás, si ustedes los checan por ahí en su casa, para que corroboremos a qué se refiere esta frase de hijos de Dios. ¿Sí? Si tiene algo que ver con ángeles o con otra cosa. ¿Vale? Éxodo 4:22. Vamos a leer, por favor. Éxodo 4:22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así,
Israel es mi hijo, mi primogénito. Ok. Ahí habla de los hijos de Dios, ¿no? Y menciona como hijo de Dios a todo un pueblo, ¿no? Ellos son, ese pueblo es mi hijo, dice Dios. Se refería a seres humanos, ¿vale? Vamos ahora a leer Deuteronomio 14:1. Deuteronomio, ¿qué es? 14:1. 14, versículo 1, sí. Ok. Dice aquí, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Ok. Ahí está hablando Dios acerca de algunas costumbres, ¿no? Extranjeras. Y les dice que ellos no tienen que hacer lo mismo, ¿sí? Que aquellas naciones, porque dice, ustedes son mis hijos, les dice Dios, ¿vale? Son mis hijos. Vamos ahora a Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Okay. Dice, ahí nos aclara quiénes son los hijos de Dios. Dice, los que reciben, los que han aceptado a Cristo, etcétera, ¿no? Romanos 8:14, un texto que estudiamos. ¿Cuál? Romanos. Ah, entonces fue hasta abajo. Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ok, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes pueden seguir leyendo los demás textos, anótenlos por ahí si gustan. Y en todos ellos hace alusión a, dice aquí, o sea, que los hijos de Dios son, dice aquí en el título, la humanidad, o sea, seres humanos piadosos, es decir, gente que se deja guiar por Dios, que es gente espiritual, gente que ha aceptado a Dios, gente que trata de obedecer los mandatos de Dios, esos son los hijos de Dios, ¿sale? Entonces, la idea de que esta frase de hijos de Dios aquí en Génesis 6 se refiere a ángeles, no tiene nada que ver, ¿sale? Muy bien. Ya identificamos al primer grupo, ¿no? Los hijos de Dios, dice el texto, el Génesis 6:2, dice, cuando los hijos de Dios, ya vimos quiénes son. Los hijos de Dios eran aquellos que seguían el camino de Dios, ¿sale? Los que eran obedientes y fieles a Dios. Dice, cuando ellos vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las que más les agradaban. Ya supimos quiénes son los hijos de Dios, vamos ahora a ver quiénes son, a qué se refiere la frase hijas de los hombres. Muy bien. Bueno, otro dato aquí de esto, de este asunto. Dice que Génesis 6 hace referencia a la descendencia piadosa de Set, ¿sí? Hace poquito nos habló de esto el pastor Sánchez, ¿se acuerdan? Ellos eran los hijos de Dios, los descendientes de Set, ¿vale? Que habían sido fieles a Dios, ¿sí? Porque se habían transmitido ese conocimiento, ¿no? de Dios. Dice que comenzaron a invocar el nombre de Jehová, dice en el capítulo 4 de Génesis. O sea, es decir, tenemos que ligar con otros pasajes, ¿no? O sea, no podemos sacar una idea, una doctrina de un texto nada más, de un parrafito. Entonces, estos textos de Génesis 6 se ligan con, por ejemplo, con Génesis 4, donde dice que la descendencia de Set comenzó a invocar el nombre de Jehová, o sea, siguieron siendo fieles a Dios, buscaron a Dios, dice, cuyo linaje se lista en el capítulo previo. Esta generación pronto degeneró al mezclarse con las hijas de los hombres. Todo ese trabajo que se había hecho por generaciones y que se había conservado, esa fidelidad a Dios, se echó a perder todo, ¿sí? ¿Cuándo? Dice aquí, cuando se mezclaron con las hijas de los hombres.
¿Y quiénes son? Bueno, si los hijos de Dios hace referencia a la generación piadosa, dice, de Set, el hijo de Adán, entonces las hijas de los hombres, ¿quiénes son? Dice aquí. La descendencia impía de Caín, ¿sí? Que ya eran los únicos sobrevivientes, ¿no? De los hijos de Adán y Eva, Set y Caín. Entonces nada más había dos grupos, ¿sí? Los que habían buscado a Dios eran los descendientes de Set, los que se habían apartado totalmente de Dios eran los descendientes de Caín, ¿sale? Bueno, vamos a ver de los capítulos anteriores que dijimos ahorita que tenemos que ligarlos también. En el capítulo 4 dice, se presenta la descendencia de Caín, destacando la impiedad generalizada y extrema por medio de Lamec, que la otra vez también mencionábamos, que fue un asesino, ¿sí? Que fue polígamo, y empieza a contrastar ahí a estos dos grupos, ¿sí? A la descendencia de Set y a la descendencia de Caín. En el capítulo 5 de Génesis, en el anterior, se presenta la descendencia de Set, destacando la piedad. Ahora nos habla de cómo eran los descendientes de Set. Dice, por medio de algunos personajes como Enoch, ¿sí? O sea, nos empieza a describir cómo era el comportamiento de ambos grupos, ¿sí? Entonces, tenemos que entender esto para poder ver de qué nos habla ese capítulo 6, ¿verdad? Por ahí levantó la mano mi Kedina, vamos a darle la palabra. Sí, mijo, nada más para, no estoy segura si leí el libro, libro del Mormón, creo. Ajá. Parece que ellos también tienen esa creencia. Ok. Parece que ahí fue la primera vez que lo leí de que los hijos de Dios eran ángeles Ok. y ahí las hijas de los hombres eran las humanas aquí. Sí, Parece que sí. ahí lo leí, no estoy segura. Ajá. Les digo que es una creencia generalizada fuera de las iglesias, ¿no? De la religión. Sí. Pero dentro de lo que es el cristianismo, sí hay algunas iglesias también que tienen esta creencia, ¿no? Esta mala interpretación. No recuerdo si también los testigos, ¿sí? Algo también creen de... Parece que yo sí lo leí en el libro El Mormón. Ajá, sí. Y otro comentario acerca de que dice que al ver ¿cómo dice? Dice, al ver que las hijas de los hombres eran hermosas, Ajá. ¿verdad? Entonces, si nos vamos literalmente así, pues han de decir, no, es que las hebreas estaban feyotas y y la, y Sí, las otras eran bonitas. No, eran igual de hermosas. sí, sí, Lo sí. que pasa es de que dice que estaban tan degenerados ya de sus sentidos, de sus emociones, Ajá. que no les satisfacían la belleza de esas mujeres. Yo me imagino que era una belleza natural, que Sí. andaban ellas vestidas pudorosamente, ¿verdad? Y se comportaban apropiadamente, ¿verdad? Como una hija de Dios. Sí. Y pienso que a ellos, como ya estaban muy le daban más rienda suelta a sus sentidos, ¿verdad? A sus emociones, les emocionaban más lo nuevo, ¿no? Las mujeres estas quizá andaban, así como esa foto que puso ahí, ¿verdad? Sí. No sé cómo andarían, porque eran muy las mujeres paganas, ¿verdad? Las pintan muy exhibicionistas, muy llamativas por el modo que se vestían. Sí. Y por el modo, me imagino, cómo provocaban, ¿verdad? Cómo provocaban a los hombres. Entonces, esta gente, no, estos hombres, hijos de Dios, no se conformaron con las hijas de su pueblo, los que obedecían a Dios, sino se dejaron guiar por la forma de ser de estas mujeres, ¿verdad? Sí. Eso fue lo que les pasó al pueblo cuando dice que como no pudieron los enemigos del pueblo de los hebreos cuando Pues sí. Moisés los sacó, ¿verdad? Que iban peregrinando, dice que no los podían vencer ningún pueblo, ¿verdad? Porque Dios estaba con ellos, dice, pero que en eso Satanás
hizo que mujeres de otros pueblos se metieran a los campamentos donde estaban los hombres guardando el y los hicieron caer por eso, porque por medio de la sensualidad, por medio de los sentidos, por medio de las emociones, fue por eso que los hijos de Dios buscaron algo que pues era del diablo, ¿verdad? Era Sí, atracción del diablo. es algo que le resultó a Satanás en aquel tiempo y a través de toda la historia lo ha hecho, ¿no? Ahorita mencionaba aquí mi tía en un pasaje, ¿no? Del camino del pueblo de Israel, ¿no? Hacia la tierra de Canaán. Y después vemos, por ejemplo, tenemos una historia como la de Sansón, ¿sí? Y en la mañana estudiamos la historia de Joram, ¿se acuerdan? O sea, es algo que Satanás ha utilizado a través de toda la historia y lo sigue haciendo hasta nuestros días porque le da resultado. Entonces, lo sigue haciendo, ¿no? No es algo novedoso, ¿no? O algo que ya se haya quedado allá en el pasado. Es una herramienta que le ha servido, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí el contraste, ¿no? De los dos grupos de personas que aparecen por ahí en Génesis, desde el capítulo 4 al 6. Y vamos a leer el 4:16, capítulo 4:16, versículo 16. Miren lo que nos dice. Y Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y allá se quedó, lejos, ¿sí? Y cuando dice ahí que salió de la presencia del Señor, no quiere decir nada más que se fue de ahí del lugar, ¿no? Donde tuvo ese encuentro con Dios, sino que literalmente se alejó de Dios, o sea, se alejó de la presencia de Dios, ¿sí? No nada más del lugar ese del encuentro, ¿no? Entonces, dice aquí, se produce una descendencia por consecuencia apartada de Dios. O sea, si Caín no quiso nada que ver con Dios, la cortó, como decimos, en esa discusión que tuvo, porque se puso a discutir con Dios, le dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí. Tú y yo hasta aquí llegamos, le dijo a Dios. Entonces, su descendencia fue también igual que él, ¿sí? Dice, apartada de Dios, puramente carnal, con un sentido, dice, inferior, humano, carente de todo deseo de regresar a su creador. O sea, ellos no sentían la necesidad de adorar a Dios, ¿sí? Ni de buscarle. Entonces, dice, no es una sorpresa que se designe a las mujeres de esa generación como las hijas de los hombres, ¿sale? A eso se refiere, ¿no? Las hijas de los hombres. Y tenemos aquí también muchos textos, ustedes si quieren los buscan luego en sus casas, pero todos estos nos hablan de las graves consecuencias, como decía el pastor en la mañana, de una unión, ¿sí? Desigual, ¿sí? Entre un hijo de Dios y un hijo de hombres, o hija de Dios, hijo de hombres, hijo de Dios, hija de hombres, ¿sale? Cuando se une una pareja donde uno quiere ser fiel a Dios y el otro no le importa a Dios, ¿sale? Entonces, en todos estos textos vemos las consecuencias, ¿sí? de esos errores. Y les digo, por ejemplo, tenemos ahí el caso de Sansón, que yo creo es el nivel más famoso, ¿no? El caso de Sansón, el caso del rey Acab, por ejemplo, de Joram, que mencionábamos en la mañana, de Salomón, también es un caso, ¿no? Así, David, etcétera. Entonces, es muy claro Dios, ¿sí? Cuando dice, no se unan, ¿verdad? Un yugo desigual. Y no es porque Dios sea un Dios, ¿cómo se puede decir? Elitista, ¿no? O sea, de que nomás este grupito, ¿no? O tú no te juntes con ellos, sino porque Dios sabe que cuando llegamos a caer en esos errores, vamos a pagarlos muy, muy caro, ¿sí? Y no nada más nosotros, sino nuestra descendencia. Y así se va,
por años y a lo mejor hasta siglos, ¿no? Eso llegó a pasar en la historia. Y es muy triste cuando vemos estos ejemplos, ustedes los leen por ahí, todas estas historias, lo que pasaba después, ¿sí? A lo mejor en ese ratito pues no se veía mucho problema, pero al correr el tiempo se dejaban ver, ¿no?, las consecuencias graves. Muy bien, entonces ya tuvimos claro a qué se refieren los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres. Entonces no eran ángeles que se habían metido con humanas, ¿sale? Era simplemente el grupo de gente fiel a Dios y los impíos, ¿no? El grupo de personas que no querían nada con Dios y se mezclaron. Y dice el versículo, déjenme les digo cuál es, en el versículo 4, sí, versículo 4, Génesis 6:4, dice que cuando se unieron los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ¿sí?, dice, engendraron hijos, obviamente, tuvieron familia. Dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Dice, y que estos dice, les menciona como gigantes, ¿no? Ahí en nuestras traducciones. Entonces vamos a ver quiénes eran estos descendientes, ¿sí? Porque esta idea que mencionábamos ahorita al principio nos dice que los ángeles tuvieron relación con las mujeres humanas y tuvieron descendencia, ¿sí? Es decir, que eran hijos de seres de otros mundos y de terrícolas, ¿no? Bueno, vamos a ver quiénes eran, ¿sí? Dice aquí, bueno, lo que les mencionó, le dice la misma tradición anteriormente mencionada, sugiere que los gigantes fueron la descendencia de esta unión entre ángeles y humanos. Y por ahí en el libro de Enoch dice, les asignó una altura ridícula de algo de 150 metros. O sea, muy exagerado. Dice, también registra que consumieron todos los productos de los hombres y luego devoraron a la humanidad. ¿Sí? Y a lo mejor usted puede decir, no, pues sí, es muy ridículo eso, ¿no? Pero bueno, hay gente que lo cree, ya vimos que hay cristianos que creen esto, y no dudaría que dentro de nuestra iglesia de repente hubiera alguien que tiene esta idea, ¿no? Pero vamos a ver a qué se refiere. Vamos a 1 Samuel 17:4. 1 Samuel 17:4. Capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 4. Voy a pedirle a alguien que nos ayude a leerlo. ¿Alguien lo tiene ya por ahí? 1 Samuel 17:4. Dice, salió entonces un varón del campo de los filisteos que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía la altura de 6 codos y un palmo. Muy bien, gracias. Y bueno, todos hemos oído hablar de Goliat, ¿verdad? Y nos dice ahí cuál era su estatura. Dice 6 codos y un palmo. Y algunas Biblias, por ejemplo la mía, me da una equivalencia, ¿sí?, de estas medidas, ¿no?, que se utilizaron entonces. Aproximadamente 3 metros medía Goliat. Es decir, sí han existido gigantes, ¿sí?, en la tierra,
La Biblia menciona, por ejemplo, a los descendientes de Anak, también, que eran gente muy, muy alta. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán? También se asustaron porque vieron gigantes, dice, o sea, gente muy, muy grande, y dice que ellos se veían como insectos, ¿no? Se comparaban ahí con un insecto, con una hormiga. Entonces, sí existían los gigantes y existen. Por ejemplo, aquí les puse una fotografía de este señor, de nombre Robert Pershing, que por ahí en la década de los 40 quedó registrado en el libro de récords Guinness como el hombre más alto, ¿no? El más alto del mundo, con una altura de 2.72 metros. Vean la imagen que está por ahí, están ahí está su familia, y podemos ver pues la diferencia, ¿no? De tamaños, de estatura con una persona promedio, ¿no? Entonces, nos dice que Goliat medía 3 metros, ¿sí? Un poquito más de lo que medía este señor Robert, ¿vale? Entonces, estos datos que nos da la Biblia son un poco más realistas, ¿sí? De lo que nos dice por ahí en el libro de Enoch, donde menciona que estos personajes tenían una altura de 150 metros, o sea, es algo muy desproporcionado, ¿no? de la realidad. Entonces, Dios nos dice que sí existía, ¿no? Gente grande, de estatura, y a lo mejor ustedes han conocido gente muy, muy alta, ¿no? En su vida. Pero bueno, nada que ver con lo que nos decía por ahí en el libro de Enoch. Y saben que la palabra que menciona ahí, donde dice que había gigantes en la tierra y que estos eran los descendientes de estas relaciones, les menciona así la Biblia, ¿sí? Como dice ahí, Nefilim. Nefilim. Así utiliza esta palabra Moisés al escribir ahí estos versículos. Y vamos a ver qué significa esa palabra, Nefilim, ¿sí? Bueno, tengo por aquí algunas definiciones que nos dan algunos comentaristas bíblicos, gente que ha escrito comentarios bíblicos. Por ejemplo, Strong, que es hay un comentario bíblico muy, muy bueno y famoso de este señor, donde nos presenta los siguientes significados de Nefilim: matones, tiranos y gigantes. Tienen esos 3 significados, pero a gigantes antepone matones o asesinos y tiranos. Así que empezamos o tratamos de entender lo que nos quiso decir Moisés aquí, y Dios lo que nos transmite a través de estos textos de Génesis 6, donde dice que había gigantes. Sí, había gente muy, muy alta, aunque en ese tiempo realmente todos, ¿no? Todos eran gigantes si los comparamos con nosotros. Pero me llama la atención las definiciones que da, ¿sí? Antes que gigantes, esta palabra tiene estos significados, como asesinos o matones y tiranos. Entonces, si tratamos de traducir estos versículos, ¿sí? Según lo que nos dice por aquí Strong, dice en el 6:4 dijimos de Génesis, en esos días había matones, tiranos, asesinos, y estos eran descendientes de aquellas uniones entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Luego Alan Clark dice, nos da otro significado, ¿sí? Como personas de gran coraje o de gran maldad. Y esto como que encaja más con lo que nos está hablando todo el contexto, ¿no? De estos versículos. O sea, gente muy, muy mala, ¿sale? Y tenemos otros comentaristas como Jameson, Fawcett y Brown, donde nos dicen lo siguiente: dice, el término hebreo no implica tanto la idea de gran estatura, ¿sí? O sea, sí se puede traducir como una persona muy alta, pero dice que
tiene más que ver con la idea de ferocidad, temeraria, carácter, ¿qué dice? Impío y desafiante, ¿sí? Quienes esparcieron devastación y matanza de una manera extendida. Entonces, entendiendo bien esta palabra que utiliza aquí Moisés cuando menciona a los gigantes, tiene más que ver con gente muy, muy mala. Asesinos, dice ahí, tiranos, gente, dice ahí, desafiante, impía, ¿sí? Y todo esto entra más en el contexto, ¿sale? Cintia, ¿quería comentar algo? Un poquito añadiendo lo que dijo, sí sabemos que, porque en el Espíritu de Profecía dice que Adán pues fue el primer hombre, ¿no? Medía muchísimo, ¿no? Y Eva, pues también un poco más bajita que él, pero altísima. Entonces, pues toda la gente de aquel tiempo, por lo general, era alta, pero por alguna razón dice que había gigantes en la tierra. Me imagino que eran como alguna cosa de genética por ejemplo, como hay familias que todos son altos o razas, ¿no? También de que si son más al norte, por ejemplo, en México son más altos que en el sur y así, ¿verdad? No sé, ¿verdad? O sea, se me ocurre, pero porque en aquel tiempo toda la gente era alta, pero para una cosa es alta y otra cosa ya son gigantes, porque había gigantes, entonces está especificando que había cierto personas que eran altos. Y como usted dijo, mijo, dice que eran hombres feroces, más que altos, pero dice que lo que los hace más sobresalen era de que estoy leyendo aquí en el comentario, sobresalen porque como eran descendientes de paganas que no tenían ningún temor de Dios, y aparte como eran altos, ¿verdad? En una altura, ¿verdad? Y entonces eran de facultades, dice que eran de facultades muy sobresalientes, eran sabios y hábiles. Entonces todo eso lo combinaron con, o sea, su sabiduría y su habilidad y su fuerza y su estatura la combinaron con la maldad. Entonces, lógico que una persona mala, si es fuerte, si es sabia y si tiene poder, pues lógico que es más malo que un malo pobre, ¿va? O un malo flaco, un malo chaparrito, un malo que no tiene ningún poder. Entonces, por eso dice que eran extremadamente fieros, porque combinaron todas esas habilidades que Dios le dio, las corrompieron y las combinaron con la extrema maldad que tenían. Así es, ¿sí? Entonces, ya entendiendo esto, pues ya nos damos una idea de todo lo que nos está hablando aquí Dios, ¿sí? De cómo pues se ha torcido, ¿no? El significado de todo este mensaje. Y tenemos otro asunto aquí interesante, ¿sí? Mencionábamos ahorita que estas teorías, ¿no? Estas ideas nos hablan de relaciones, ¿sí? De seres humanos con seres sobrenaturales, o sea, o seres de otros mundos, ¿no? O ángeles, ¿sí? Entonces, bueno, dijimos que el contexto de lo que nos dice aquí Génesis 6 no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? No quiere decir que esto que ustedes ven ahí en su pantalla no exista, ¿sí? Nosotros como cristianos, ¿sí? O sea, o para nosotros como cristianos, esta idea nos puede parecer una locura, ¿no? Algo fuera de la realidad, porque nosotros siempre tratamos de espiritualizar todo, ¿no? De todo lo que vemos en la Biblia. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que estos textos no tienen nada que ver con esto que ven ustedes aquí en el título, ¿sí? Pero les digo que no quiere decir que sea algo irreal o que no exista. Les voy a decir por qué, ¿sí? Miren, dice aquí, a través de la historia, en todas las civilizaciones, ¿sí? Que ustedes conocen y que han escuchado y han leído en la historia, existen relatos, dice aquí,
o sea, hay registros, dice, de seres sobrenaturales que aquellas civilizaciones pues denominaban dioses, ¿sí? Bueno, existen estos relatos de estos seres que tenían relaciones con humanos, ¿sale? O sea, relaciones sexuales, ¿sale? Y estas historias todavía se escuchan en nuestros días, ¿sale? Y les digo, el hecho de que nosotros estemos un poco ajenos a todos esos asuntos y ambientes y lecturas, etcétera, no quiere decir que no sea algo que, o sea, irreal, ¿sí? Este tipo de cosas se dan, por ejemplo, en las cuestiones de la nueva era, en el satanismo, en los, ¿cómo se les llama? Las organizaciones secretas, etcétera, ¿sale? En el medio teístico también, por ejemplo, yo sé de casos, ¿no? de artistas que dan testimonio de esto, ¿sí? O sea, de gente que dice, yo tuve relaciones con fulano, tal, o sea, con espíritus, ¿saben? O sea, con demonios, etcétera. Entonces, miren, aquí les tengo unos datos de algunas civilizaciones, por ejemplo, los babilonios, los griegos, los japoneses, los mayas, y en la Edad Media, en general en Europa, existían personajes, ¿sí? Que eran famosos por, o sea, estos personajes no eran humanos, obviamente, y eran famosos porque tenían relaciones con seres humanos, ¿sí? Y ahí tienen una pequeña lista, y son de 4 o 5 civilizaciones, ¿no? O sea, pero es prácticamente en todas las civilizaciones de la Tierra, en toda la historia, ha ocurrido eso, y así les llamaban, ¿sí? Esos eran sus nombres. Y luego, bueno, se les empezó a llamar así a estos seres, ¿sale? Los seres masculinos, ¿sí? Que tenían relaciones con mujeres, les empezaron a llamar incubos, ¿sí? Y a los seres femeninos que tenían relaciones con hombres, se les llamó sucubos, ¿sale? Perdón, es al revés, ¿sí? Los incubos eran las mujeres, ¿sí? Que tenían relaciones con humanos, y hombres que tenían relaciones con mujeres humanas, o personajes masculinos, perdón, eran sucubos. Y aquí les tengo en todos los lugares, en muchos países, ¿sí? Es muy largo esto, pero les puse aquí los principales. ¿Y cómo les llaman? ¿Sí? En Brasil, en Bolivia, en Colombia, en México, yo desconocía esto, pero en México existe un personaje así, ¿sale? En Chile, en Ecuador, en Perú, en Cuba, Venezuela, Alemania, Inglaterra, Hungría, Filipinas, etcétera. Los países siguen, ¿no? Entonces les digo, no es algo irreal, no son leyendas, no es fantasía, no son cuentos. Eso es algo que sucede, ¿sale? Algo que no podríamos, ¿cómo se dice?, asegurar, pues es de que tengan descendencia, como dice ¿cómo se dice?, el libro de Enoch, ¿sí? Y al final de cuentas es algo que pues no nos incumbe, ¿no? Podríamos decir. Pero lo que les digo que sí tenemos que tener cierto conocimiento de todo esto, ¿sí? Porque la gente se nos acerca de repente, ¿no? Y nos dice, oye, ¿y tú que estudias la Biblia, tú qué piensas de estos versículos, por ejemplo, de esto que estamos estudiando? Oye, es cierto que los ángeles tuvieron descendencia con las mujeres, etcétera. Y pues les digo, a lo mejor lo único que podemos decir, nuestra única respuesta es no es cierto. O no creo, no, pues Dios no dice nada de eso. Pero no tenemos respuestas, les digo, sólidas, convincentes, más que no es cierto, ¿no? O no, eso es del diablo, eso es mentira, ¿no? Entonces, es bueno que entendamos todo este asunto, ¿sí? Para poder, pues, aconsejar a la gente, enseñarle, ¿sí? En cuanto a estas ideas, ¿no? Que se han metido, les digo, lo que es cierto es que son cosas reales,
¿sí? O sea, no es algo que no exista, ¿sí? Les digo, el hecho de que nosotros estemos ajenos a todo eso no quiere decir que sea algo real, ¿sale? ¿Vale? Pero el texto de Génesis 6 no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada. Así que ya vimos lo que nos dice Dios, cómo fue que se fue degenerando la raza humana, cómo se mezclaron los hijos de Dios, o sea, aquellos que habían sido fieles a Dios, con las hijas de los hombres, ¿sí? Y ya vimos que no era porque no hubiera mujeres del otro lado, ni porque estuvieran feas, sino que las hijas de los hombres tenían un arma que no tenían las otras mujeres, ¿sale? Que tenía que ver todo esto con la sexualidad, y eso, les digo, es algo que Satanás ha utilizado a través de toda la historia hasta nuestros días, y el pastor en la mañana nos estuvo platicando algo de esto, ¿no? Así que tenemos que entenderlo, pues tenerlo claro, ¿no? Todo esto. Y bueno, para concluir, nada más así como una retroalimentación, el término hijos de Dios hace referencia a la descendencia, dijimos, piadosa de Set, ¿sale? Luego tenemos, dice hijo de Adán y Eva, ¿no? No a un grupo de seres angelicales que decidieron dejar su morada para cohabitar conyugalmente con las mujeres de la tierra. El otro punto que vimos, las hijas de los hombres, hace referencia a las mujeres impías que constituían, dice, la descendencia de Caín, una generación desprovista de cualidades espirituales positivas, o sea, todo lo opuesto a los hijos de Dios. Y finalmente el tercer grupo de lo que hablamos ahorita fue el término gigantes, dice, que hace referencia a un grupo de hombres que destacó por su valentía, ferocidad y violencia antes que por su estatura. O sea, hace más énfasis en esto, en el pasaje bíblico, ¿sí? Lo que pasa es que por las traducciones a veces no se da ¿cómo se puede decir? Una idea así al 100% de lo que quiso decir el original, ¿no? Pero entonces por eso tenemos muchas herramientas nosotros en los comentarios bíblicos, en el espíritu de profecía, en las concordancias, diccionarios bíblicos, etcétera, donde podemos llegar a comprender un texto más a profundidad, más plenamente, ¿sí? Dice, y aunque también pudieron ser parte de la descendencia de los hijos de Dios, ¿sí? Y las hijas de los hombres, no se les puede limitar a tal progenie, dice, y no se les puede clasificar como la descendencia de supuestos progenitores angélicos o sobrenaturales. Ciertamente ningún pasaje de la Biblia, dice, sostiene una relación conyugal entre seres angélicos y humanos. O sea, en la Biblia eso no existe, ¿sí? Pero, les digo, tenemos otros datos, ¿no? También fuera de la Biblia, y es lo que les mencionaba ahorita, al final, y que tenemos que ser conscientes de que son cosas que existen, que son cosas reales. O sea, no le podemos decir a la gente, no, eso no es cierto, estás loco, son mentiras. Son cosas que pasan. Entonces, tenemos que entender este asunto, tenemos que estudiar mucho, ¿sí? Y que Dios nos siga pues dando conocimiento, ¿no? de su palabra, y que podamos también compartir, ¿no? Aquello que estamos conociendo con la gente, ¿no? Y sobre todo, como mencionábamos también el día de ayer, que nosotros debemos estar preparados, ¿sí? Siempre para defender nuestra fe, ¿vale? O sea, cuando alguien dice, demande razón de ti, dice Pedro, tú tienes que estar listo, ¿vale? Para dar una respuesta convincente, con bases, ¿sí? No nada más decir, no, no es cierto. No, pues dicen en la iglesia que no. No, es mentira. Es uno convencional, ¿verdad? O sea, tenemos que ser claros en esto. Entonces, que Dios nos bendiga, que tengan una excelente semana, y vamos a
concluir, vamos a hacer una oración. Y nos despedimos más adelante, ¿no? Con salud. Vamos a orar. Señor, en esta tarde agradecemos por la oportunidad de poder concluir, Señor, un sábado más, porque nos da, Señor, el privilegio también de conocer más de tu palabra, porque también tenemos el privilegio, Señor, de gozar de tu compañía de manera especial en este día. Queremos pedirte que nos bendiga, Señor, a todos los presentes durante esta semana que va a comenzar, que nos proteja, Señor, y sobre todo, Señor, que cada día nos ayudes a poder acercarnos más a ti, que podamos cada día abrir tu palabra, Señor, con la sed que tú deseas que lo hagamos, Señor, y que podamos también compartir el conocimiento con las personas, Señor, que en algún momento demandan razón, Señor, de nuestra fe. Te pedimos que nos acompañes, Señor, en nuestra travesía en este mundo, en estos días finales, Señor, que tus santos ángeles campen siempre alrededor nuestro, y que podamos, Señor, nosotros seguir siendo fieles a ti, Señor, en esta generación, como lo fueron, Señor, aquellos descendientes de Set, que en ningún momento permita, Señor, que como algunos de ellos, Señor, cayeron, que no permita, Señor, que nosotros vayamos, Señor, tras las costumbres, Señor, tras las amistades, tras lo material, Señor, las cosas de este mundo, sino que siempre te pongamos, Señor, a ti en primer lugar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz semana, que Dios les bendiga.